a este grato encuentro. Ven y cuenta tu testimonio. Una gran oportunidad para alabar y glorificar el nombre del Señor. En esta oportunidad nos encontramos con nuestra hermana Diana de Castillo, hermana de la congregación Luz y Vida, que en estos breves momentos nos va a contar testimonios impactantes de la gloria de Dios en su vida. Ella pues va a contar lo que ha vivido y cómo Dios se ha movido en sus tiempos, en sus días, y ha podido ver la gloria de Él cada día. Sin más, vamos a darle el espacio para que ella pueda saludarles en este momento. Como dijo mi hermana Greymar, mi nombre es Diana de Castillo, me congrego en la iglesia Luz y Vida Central, mis pastores César Civira y Giovanna de Civira. Ahí pues estamos glorificando y adorando el nombre de nuestro Dios. Hermana Diana, bienvenida. Este es un espacio en el que queremos dar a conocer de las grandezas de nuestro Señor. Es un espacio donde solamente Él reina, donde queremos glorificar y alabar su poder y su gloria. Queríamos que compartieras con toda la audiencia, con todos los que nos pueden estar sintonizando, viendo en este momento, de la gloria del Señor. Sabemos que día a día Dios muestra sus maravillas, su misericordia es eterna y es nueva cada mañana, pero es necesario contar y testificar. En estos breves minutos que tenemos, quisiera que hablaras un poco sobre el testimonio más grande que tú tengas en tu vida, la gloria más grande que hayas visto de Dios resplandecer sobre tu vida o sobre tus momentos difíciles. Bueno, antes de contar mi testimonio, quisiera compartir con ustedes una breve palabra que me identifica, me identifico mucho con lo que viví pues, en mi vida, y voy a compartirla con ustedes. Está en Mateo capítulo 2, versículo 13, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Bueno, esta palabra, quise abrir con esta palabra antes de contar el testimonio, porque ya que dice la Biblia que Jesús aún desde el vientre de su madre, ¿verdad?, fue perseguido por el enemigo para quitar de él el propósito, ¿verdad? Y la etapa más vulnerable del ser humano es la niñez, ¿verdad? Ya que ellos cuentan, aparte primeramente de Dios, segundo cuentan con sus padres que deben brindarle esa protección. El testimonio, amada hermana, que quiero contarles acerca de mi hijo llamado Josías. Josías, salgo yo en estado y tuve un embarazo muy complicado. A partir del cuarto mes, ¿verdad?, estuve guardando un reposo porque había tenido problemas pues, con la tensión. De verdad me vi bastante mal con ese embarazo. Dios le muestra a mi pastor, ¿verdad?, que mi embarazo se va a adelantar, y empiezo a guardar ese reposo. Cuando estoy pasando ese proceso, empiezo a guardar mi reposo, y cuando estoy allí, al octavo mes, mi embarazo se adelanta. Empieza pues, salgo dando a luz. Ok, hermana, para que nuestros amigos allí tengan una idea, José es el cuarto hijo de tu matrimonio, ¿sí?, ¿verdad? Tuviste bastantes años sin dar a luz, ¿verdad? Y fue un embarazo inesperado. Por eso allí, ¿verdad?, inesperado en el mundo secular, pero en el mundo espiritual me contabas que ya Dios había mostrado en sueños que tendrías un próximo hijo. Sí, así como
cuenta hermana, ese es mi cuarto hijo. Antes de él nacer, Dios pues me había hablado a mí, me había mostrado 3 veces que tendría un próximo hijo, más yo no lo había entendido como tal, ¿verdad? Esas 3 veces que Dios me lo muestra, hablo con mi pastor y le cuento, ¿verdad?, la experiencia que tenía, porque en las noches me despertaba y veía que estaba embarazada, pero era muy real. Por eso vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que mis caminos no son nuestros caminos, dijo el Señor. Nosotros tenemos proyectos de vida, mas Dios tiene otros proyectos para nosotros. Es importante que comentemos un poco sobre eso, porque muchas veces confiamos en nuestras propias decisiones tomadas, pero los caminos y los pensamientos del Señor son otros y son de bien y no para mal. Entonces, retomemos un poquito. Estabas embarazada de riesgo todo el embarazo. Ya Dios usa sus revelaciones a través de nuestro pastor y estuvimos orando por ti. Recuerdo, estuvimos orando por tu embarazo, por tu reposo, y llega ese momento en el cual se adelanta el parto al 8º mes. Cuéntame, ¿qué te pasó allí? Físicamente, ¿cuáles fueron tus síntomas y cuál es el riesgo de ese parto en ese momento? En ese momento, cuando llega, se adelanta el parto, unos meses antes, mi pastor había ido a visitarme en mi casa y me había dicho, o en un sueño que Dios le había mostrado, que pasara lo que pasara, José iba a estar conmigo, porque él decía que en el sueño Dios le mostraba que él enseñaba a los niños de un avivamiento, y en eso de un niño de 3 años, entre todos los niños que estaban, y cuando él pregunta de quién es ese niño, sale una hermana en el sueño y dice, ese es el hijo de la hermana de dice que mi hijo se parecía a mi segundo hijo llamado Jonathan. Dice, hermana, él se parecía mucho a su hijo Jonathan y él trae algo muy grande de parte de Dios. Y cuando se adelanta mi embarazo, que salgo dando a luz, estando allí, lo doy a luz y allí me da el síndrome de Hegel. El síndrome de Hegel es posterior al parto, luego de que la tensión es elevada y llega a niveles de hipertensión, genera lo que es la preeclampsia, y este síndrome es consecuencia de esta eclampsia que viviste. El niño también es trasladado a UCI, a cuidados intensivos, y por otra parte te suceden a ti también cosas fuertes. Cuéntame. Estando allí, me da el síndrome de Hegel. Luego, todos los doctores se abocan a mi persona, porque luego que lo doy a luz, empiezo a temblar, a tener mucho frío. Y cuando me sucede esto, todos los doctores van hacia mí y de repente pues, no veo, ¿verdad? Escucho a las personas que susurran, que hablan, pero no los podía ver. Escuchaba que decían, vamos a prepararle, vamos a ponerle sonda, porque estaba muy mal, ¿verdad? Estaba allí en una situación crítica, pero siempre consciente de dónde estaba y lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba permitiendo que yo estuviera en ese lugar para que yo viera su poder, para que yo viera su gloria, porque estando allí Dios me da una enseñanza. Importante. Mencionas que estabas inconsciente en una camilla rodeada de médicos, de enfermeras, tus ojos cerrados, mas tú estabas consciente. Dios te tenía allí consciente y enseñándote, capacitándote. Dios quería mostrarte muchas cosas. Entre esas experiencias que tuviste allí, en medio de esa emergencia, casi sin coma, pudiéramos decirlo, ¿qué trataba el Señor contigo? Bueno, estando allí, ¿verdad? Dios trataba conmigo en esta parte de que cada uno, ¿verdad?, de los que estaban allí, una doctora, especialmente ella, sé que estuvo pendiente de mí porque le escuchaba que en cada momento que yo me movía de la camilla donde estaba, ella me llamaba y se acercaba y sé que Dios me puso allí, ¿verdad?, para recibir yo esa enseñanza.
ella llegaba y me dijo estas palabras. Ella dice, ella salió afuera y vio a mi esposo. Y ella dice, Diana, tu esposo está allá afuera. Y yo siento que él le va a dar algo. Tú te sabes el número, dame tu número para yo llamar, para que lo llame y le diga que tú estás bien. Yo llamo a mi esposo, ¿verdad? Él recibe esa llamada, porque tenía ya 3 días que él no sabía nada de mí. Yo no veía nada, no le decían ninguna noticia. Pero estando allí, Dios me empieza pues, a ministrar y me dice, ¿verdad? Que esa persona, ¿verdad? Que estaba ahí, que había estado tan pendiente de mí, hay muchas personas que vamos a hablarlo a nivel de pueblo de Dios, que le sirven a Dios y están pendientes de quizás de lo que no viene, pendientes, ¿verdad?, de la obra de Dios y atentos, como hay otros que no, ¿verdad?, están pendientes, porque había otro grupo que hizo cambio de guardia y el Señor, sin poder yo ver quiénes eran ellos, Dios me decía, este grupo que tú ves, que no siente que se acercan a ti, ni hacen nada por ti, así es mi iglesia. Y yo no quiero, ¿verdad?, que tú seas así. Quiero que tú trabajes en mi obra. Qué bueno. Qué impactante, Yane. En medio de riesgo de tu vida, de tu hijo, una madre que recién da luz, que su hijo es trasladado a UCI, nunca pierde la confianza en el Señor y siempre buscando, porque todo obra para bien, dice la palabra del Señor, pero tú siempre ya teniendo tu oído espiritual a lo que Dios te estaba indicando, grandes enseñanzas que posteriormente ibas a dar y que hoy pues nos complace, nos honra tener uno de los privilegios de transmitir ese momento importante, impactante del Señor. Y allí continúa la enseñanza, pendiente de tu hijo, pero también de lo que Dios te estaba enseñando en ese camino. Sí, pendiente, ¿verdad?, de lo que Dios ministraba a mi vida, porque una de las cosas que cuando yo decidí servir al Señor, acepté a Cristo, yo le dije, Señor, yo te quiero servir y no me importa el área donde tú me lleves, no me va a importar el lugar donde tú me lleves y me pongas, no, sino que yo quiero servirte de verdad y reflejarte a ti, donde quiera que tú me puedas enviar, me puedas llevar, sea tu tiempo para la gracia. Ahí estando allí, muchas enfermeras, personas se acercaban. Recuerdo que estaba a mi lado una señora que sin yo poderle ver su rostro, ella me donó unos medicamentos que yo necesitaba. La doctora que Dios puso allí a estar pendiente de mí, ella también fue el tratamiento, que necesitaba sangre porque había tenido un derrame fuertemente. Y ella me buscó la sangre, que todo, yo escuchaba que ellos decían, nunca había llegado la sangre tan rápido como la mandaron para allá. Y yo escuchaba solamente que ellos hablaban. Y yo decía, Señor, yo sé que eres tú quien te estás glorificando, tú estás permitiendo que yo oiga tu grandeza. Y no es lo mismo, no es lo mismo que usted visite a un enfermo, que usted le puede decir a un enfermo, Cristo sana, cuando usted no ha pasado por esa situación. Cuando estás en la situación y Dios te está enseñando a ti, tú tienes testimonio vivo para que lo cuentes y no te quedes callado, sino que eso pueda, ¿verdad?, llegar a los corazones de muchas personas, porque Dios, a través del testimonio, de la palabra que nosotros tenemos, que testifiquemos, Dios va a llegar y va a tocar a muchos corazones. Es importante lo que mencionas y es importante comentarlo. Aquí nosotros no somos profesionales, Renacer en Cristo TV no somos personal técnico especializado en cámara, pero tenemos pasión por el servicio, pasión por el Señor y tenemos ese deseo de hablar y testificar de la gloria del Señor. Es por eso que ustedes pueden notar allí, muchas veces de repente inconvenientes, de repente no salen como otras entrevistas que ustedes puedan estar acostumbrados a ver, pero nuestras palabras son 100% sinceras, 100% verdad, 100% buscando glorificar el amor del Padre en nuestras vidas.
somos personas común y corrientes, nuestra hermana Diana y nuestro hermano Luis detrás de las cámaras. La iglesia Luz y Vida es una congregación pequeña en una comunidad que quizás se parezca a la tuya, pero que en este momento estamos llamados, y toda la iglesia está llamada a dar testimonio de la verdad, testimonio del amor del Señor. Y más en estos tiempos difíciles, duros, últimos tiempos, estamos llamados a dar esa palabra por todos los medios posibles. Y qué impactante, allí muchas personas quizás pueden estar pasando un proceso y se puedan concentrar en ese momento en pedir ayuda para ellos. Pero qué importante es tener la confianza y la mirada puesta en el autor y consumidor de la fe. En ese proceso tú que estabas allí entre la vida y la muerte, tu hijo entre la vida y la muerte, con la certeza de que el Dios de la vida estaba contigo. Y de lo que te estaba ocurriendo alrededor eran ángeles al servicio de tu proceso y preparándote como una sierva y una ministra del Señor para dar testimonio y para dar de lo que Dios estaba hablando. Eso que dicen de el testimonio vivo, qué importante es un testimonio vivo, contarlo y vivirlo y que otros puedan creer a través de este testimonio. Allí tu hijo duró varios días. Sí. ¿Cómo continúa esa historia? Estando allí, ¿verdad? Como les contaba, mi hijo, ¿verdad? Entra también en un estado bastante fuerte, entra en neonatología, en músico que tiene una incubadora con cuidado, ¿verdad? Especiales para ellos. Y estando allí, pues mi esposo me cuenta y me dice, yo no quería ni siquiera ir, porque era bastante difícil, no sabía noticias tuyas y no sabía noticias de mi hijo Josías, y tenía miedo de ir. Y estando allí, Dios usa, pues empieza a usar. Recuerdo que después de los 3 días, estuve bastante delicada de salud allí, me pasan a un área donde me estaba recuperando. Y recuerdo que llegaban las personas que Dios puso en aquella sala de parto, donde estaba en mi proceso, llegan y me dicen, Diana, ¿te acuerdas de mí? Y yo todavía no podía verlo. Diana, yo soy aquella muchacha que estuve allá, varias personas se acercaban. Y pasamos pues esa parte, fuimos, visitamos a nuestro hijo. Estando ya cuando yo entro, ¿verdad?, a ese lugar donde tienen a mi hijo, para mí fue un impacto bastante fuerte. Y lo digo porque así lo viví, no es lo mismo a que nosotros oremos por otra persona, más cuando nosotros lo vivimos. Yo había orado por gente con cáncer, gente, ¿verdad?, con distintas enfermedades, en los hospitales, pero nunca había visto un niño en esa condición. Cuando yo veo a mi hijo ahí, fue tanto el impacto para mí que yo dije, Señor, solamente tú puedes hacer la obra, solamente tú puedes levantarlo de ti. Porque cuando yo lo veo, empecé a llorar y salí afuera, pero dije, Señor, yo creo en la palabra que tú me diste. Recordé la palabra que me dijo mi pastor, las 2 veces que me mostró, ¿verdad? Porque como les comentaba, desde antes de salir embarazada, estando embarazada, recuerdo que había noches donde yo me despertaba y tenía mi mano en mi vientre y decía, suéltalo en el nombre de Jesús. Él venía, ¿verdad?, con un propósito grande de parte de Dios. Por eso, ¿verdad?, cuando Dios nos entrega una bendición para nuestra vida, debemos nosotros como madres, ¿verdad?, siervas de Dios, pelear esa batalla, orar y clamar. Porque el Señor dice en su palabra que Él entregó, pero el enemigo está bajo nuestros pies. ¿Verdad? El poder lo dio a la iglesia. Entonces debemos, ¿verdad?, interceder por cosas grandes que nosotros anhelamos ver, pero para nosotros poderlas ver debemos luchar. Amén. Una batalla constante, del día a día. No es una batalla ganada y finalizada, porque ganaremos cuando Cristo venga por nosotros o cuando partamos en su presencia. Pero es una batalla que debemos luchar cada día. Y es importante ese mensaje que daba a muchas madres que quizás en este momento
puede ver una realidad en su hijo, quizás en la salud, quizás en la conducta, quizás en muchas cosas que no le agradan al Señor, pero que estás llamada a luchar por ello. Mujer que estás allí detrás de las cámaras, que estás pasando ese proceso, no te detengas, mantén tu fe firme, creyendo en aquel que te llamó. Y si aún no has llegado a los pies de Cristo, déjame decirte que es la mejor esperanza y la única esperanza que tienes para cambiar y transformar todas esas circunstancias difíciles que tienes a tu alrededor. Mariana, todo lo que nos pasa lo entendemos desde un punto de vista permitido por el Señor para procesarnos, para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios, para aumentar nuestra fe. Luego de ese gran proceso que viviste, doloroso, fuerte, de salud, del cual Dios te levantó y te dio tanta enseñanza y propósito, quisiera hacerte una pregunta un poco fuerte, pero quisiera conocer ahora a Diana de Castillo, después de este proceso. ¿Le sirve a Dios en agradecimiento o por ese proceso vivido o por ese milagro ocurrido en tu vida? No, no solamente por eso, porque hace 12 años, para la gloria de Dios, le sirvo al Señor, y cuando digo el número de años, lo hago en el sentido de que no resalto esta parte donde no llega el Señor por ese proceso, sino porque Dios es un Dios grande y poderoso, ¿verdad? Y a partir de esos 12 años tengo sirviéndole al Señor, ¿verdad? Viendo su gloria, no solamente ese testimonio que cuento es el que yo he visto en las maravillas de Dios. Han sido muchos testimonios, ¿verdad? Que he visto, y he visto la mano de Dios moverse en mi vida, y sé en quién he creído, ¿verdad? Eres una sierva de Dios aprobada, eres una sierva de Dios de testimonio, eres una sierva del Señor en la congregación respetada y en la cual Dios ha depositado grandes cosas. Sirves al Señor de una manera grande, poderosa. ¿En qué ministerio? ¿Y qué crees tú que te falta por dar? Para la gloria de Dios, le sirvo a Dios en el grupo de adoración. Dios me llamó en esa área, es mi pasión adorar a Dios, porque la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando adoramos a Dios, ¿verdad? Exaltamos la grandeza de nuestro Dios. Y le sirvo a Dios en otras áreas, ¿verdad? En el área del diaconado, en el área de servidora del Señor, porque en el área donde Dios le plazca ponerme, yo estoy dispuesta a servirle a Dios. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros debemos estar prestos para servirle a Dios, sea independientemente en el área que Dios te coloque, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado a servir. Esa es nuestra misión, servirle a nuestro prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nos lo manda el Señor. No es una petición, es una orden. Debemos amar a nuestro prójimo y eso implica servir. Los ministerios son para servir. Hoy día vivimos mucha búsqueda de fama, mucha búsqueda de talento, mucha cámara, entre otras cosas, por decirlo en un sentido. Adorarle al Señor implica una entrega espiritual, implica una entrega, una vida, porque adorarle es rendirse a la majestuosidad del Padre, aquel que envió a su Hijo a dar la vida por ti y por mí. Es entender ese hecho y vernos como que no somos más sino adoradores del Señor, adoradores de su trono. Quisiera que nos dieras un mensaje a todos aquellos hermanos que están pasando algún proceso difícil y que quizás su fe se ha visto debilitada. Bueno, mi mensaje en este día es para cada uno, ¿verdad?, de los hermanos que puedan estar pasando ese proceso duro, ¿verdad?, en sus vidas. Quiero decirte en esta hora que Dios tiene poder para hacer cosas grandes. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en momentos de aflicciones, ¿verdad?, donde Faraón venía detrás de ellos, dice la palabra que el Señor pudo abrir ese mar
y ellos pudieron pasar en seco. Dios te dice en esta tarde que Él es Dios Todopoderoso, el que obra milagros. Todavía Dios hace milagros extraordinarios, milagros sorprendentes. Solamente debemos creerle a Dios que Dios es poderoso para hacer cosas grandes. Esperamos que este programa, estas palabras, este testimonio hayan llenado tu corazón y que puedas confiar aún más en el Señor. Te invitamos a que continúes viendo y disfrutando de nuestros videos, de nuestro contenido, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer allí. Dale like y suscríbete a nuestro canal Renacer en Cristo TV. Agradecidos por el acompañamiento y por estar aquí conectados desde el principio al fin. Esperamos que Dios bendiga tu vida grandemente, tus días, y que tu esperanza esté